Solo estábamos nosotros dos allí, y todo cambió. Aquella tarde se desarrolló de una manera que jamás habría podido anticipar. En el momento en que crucé el umbral de la casa, una transformación inconfundible en la atmósfera me envolvió por completo. La casa seguía siendo la misma, con sus tablas crujientes y el reconfortante aroma de las velas de lavanda de mi madre flotando en el aire. Sin embargo, aquella vez todo se sentía más apagado. Casi en silencio. Mis padres se habían ido el fin de semana, y solo Ryan y yo nos habíamos quedado allí, en completa soledad. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes que ha decidido suscribirse al canal. Su apoyo es lo que mantiene vivo este espacio y nos impulsa a seguir compartiendo historias. Si todavía no te has suscrito, estaré esperando con ilusión que pulses ese botón. Tu apoyo realmente hace una diferencia y nos da fuerzas para seguir creando estas historias para ti. También te invitamos a compartir tu opinión en la sección de comentarios. Valoramos muchísimo tus palabras. Ryan, mi hermanastro, estaba en la sala de estar, lanzando distraídamente un balón de fútbol de una mano a la otra. Parecía más alto, más maduro que la última vez que lo había visto. Casi no lo reconocí. El chico que antes caminaba detrás de mí y me irritaba con su insistencia se había convertido en un joven distinto, alguien con porte firme y presencia serena. Las mangas de su camiseta marcaban sus brazos, y su sonrisa despreocupada reflejaba una seguridad que antes no tenía. «Hola», dijo, con voz tranquila, sin prisa, como si nada hubiera cambiado. «Hola», respondí yo, con una ligera tensión en el pecho. Sin que él lo supiera, todo en él me parecía diferente, y no sabía muy bien cómo comportarme. Durante nuestra infancia, nunca habíamos sido especialmente cercanos. Siempre hubo varios años de distancia entre nosotros, y muchas veces él se sintió más como una sombra en mi vida que como una presencia real. Pero en ese momento, mientras lo observaba, comprendí algo importante. Ya no era aquel niño pequeño y molesto que recordaba. Se había convertido en otra persona. Y, por primera vez, me di cuenta de cuánto me había perdido de su vida. Una comprensión que me sorprendió y me inquietó al mismo tiempo. «¿Quieres pedir pizza más tarde?», preguntó Ryan, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí, quizá con demasiado entusiasmo, tratando de disimular lo que sentía. «Sí, claro». Nos acomodamos en la sala, comiendo porciones de pizza mientras cambiábamos canales en la televisión. La vieja tensión que antes existía entre nosotros había desaparecido. En su lugar, surgió una conversación inesperadamente agradable. Nos reímos recordando anécdotas familiares, momentos absurdos de la infancia y viejas costumbres de la casa. Para mi sorpresa, lo disfruté mucho. En ese momento entendí cuánto había echado de menos esa cercanía y cuánto había dejado de ver a la persona en la que Ryan se había convertido. Más tarde, esa noche, terminamos juntos en la cocina, limpiando después de la cena. Ryan lavaba los platos, y yo tomé un paño para secarlos. Me miró con esa sonrisa traviesa que no le había visto en años. «Ahora tú eres la invitada», bromeó. Yo simplemente me encogí de hombros y seguí allí, a su lado, secando los platos mientras hablábamos de todo un poco: la escuela, el futuro, las decisiones difíciles, los sueños y todo lo que había quedado sin decir durante años. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente, algo que no había esperado. Incluso terminamos hablando de su deseo de convertirse en ingeniero, y me dejó impresionada la pasión con la que hablaba del tema. Nunca lo había visto así. Nunca me había detenido a escucharlo de verdad. Y, sin embargo, en su voz no había resentimiento abierto. Solo una especie de aceptación silenciosa, una conciencia tranquila de que yo no había estado presente en momentos en que él quizá me había necesitado más de lo que imaginé. La noche siguió avanzando, y la tormenta afuera parecía reflejar la tensión emocional que poco a poco crecía dentro de mí. Cuando se fue la luz, encendimos velas y nos sentamos en la mesa de la cocina a jugar a las cartas. El ambiente se sentía cálido, seguro y extrañamente íntimo en el mejor sentido, no por romanticismo, sino por esa sensación rara y poderosa de volver a reconocer a alguien de tu propia familia. «Me alegra que estés aquí», dijo Ryan en voz baja. Su tono era más suave de lo que yo estaba acostumbrada a escucharle. Era una frase sencilla, pero me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «A mí también», admití, y por primera vez en años comprendí cuánto lo valoraba, no solo como mi hermanastro, sino como alguien importante en mi vida, alguien a quien realmente había empezado a conocer demasiado tarde. Ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Aunque en aquel entonces yo no sabía nombrarlo, sentí que algo se había movido profundamente dentro de mí. No se trataba de amor prohibido ni de nada parecido, sino de una cercanía emocional que nunca habíamos tenido, una conexión nueva que me hacía sentir incómoda y agradecida al mismo tiempo. Los días que siguieron a aquella noche fueron extraños y desconcertantes. Era como si una puerta se hubiera abierto entre nosotros, pero ninguno de los dos supiera muy bien qué hacer con eso.
Seguíamos en la misma casa, compartíamos comidas, mirábamos la televisión, hablábamos como siempre. Y, sin embargo, no era como siempre. A la mañana siguiente de la tormenta, comprendí hasta qué punto las cosas habían cambiado. Ryan estaba afuera, trabajando otra vez en su coche. Tenía las mangas remangadas y las manos manchadas de grasa, completamente concentrado en lo que hacía. Me quedé observándolo desde la ventana durante unos segundos, sorprendida por la determinación tranquila que irradiaba. Había en él una seguridad silenciosa que yo nunca había visto antes. ¿Solo te vas a quedar mirando? Me llamó Ryan, rompiendo el silencio. Solté una pequeña risa, algo sobresaltada. No sabía que te gustaban tanto los coches, dije mientras salía para acercarme. Ryan sonrió ampliamente. Parece que estabas demasiado ocupada para darte cuenta. Era prácticamente la misma frase de la noche anterior, pero esta vez no sonó hiriente. Más bien parecía una invitación, o quizá un recordatorio de todo lo que no había visto en su momento. Y yo, por primera vez, sentí una verdadera curiosidad por conocerlo. Durante la siguiente hora me fue explicando las partes del motor, hablándome con entusiasmo de piezas, ajustes y problemas mecánicos que yo apenas comprendía. Yo asentía como si entendiera, aunque la verdad era que mi atención no estaba del todo en el coche. Estaba en él, en su forma de hablar, en lo convencido que sonaba, en esa madurez nueva que parecía haberse formado lejos de mi mirada. Esa noche terminamos sentados en el sofá viendo una vieja película de acción, una de esas que a papá siempre le encantaban. Nos reímos de los diálogos exagerados y de las escenas imposibles. Pero debajo de la risa había algo más profundo, una conciencia nueva de nuestra presencia mutua, una incomodidad suave, como si estuviéramos aprendiendo a relacionarnos desde cero. Ryan me miraba a veces durante unos segundos más de lo normal, no con intención romántica, sino con esa mezcla compleja de afecto, distancia y muchas cosas no dichas. Yo sentía que esperaba algo de mí. No una confesión, no un gesto imposible, sino quizá una señal de que yo también reconocía lo que había estado ausente entre nosotros durante tanto tiempo. Cuando terminó la película, el silencio llenó la habitación. Las palabras que necesitaba decir parecían quedarse atrapadas en mi garganta. Ryan se acomodó en el sofá y me miró con una intensidad inesperada. Pensé que cuando te fuiste a la universidad te olvidarías de mí, dijo finalmente, casi con vacilación. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no quise mostrar. Ya antes había sentido algo parecido, pero en ese momento su vulnerabilidad era distinta, más real, más difícil de ignorar. No había entendido cuánto le había afectado mi ausencia. Y por primera vez sentí de verdad el peso de eso. No me olvidé de ti, respondí, con una voz más suave de lo habitual. Solo, no sabía cómo seguir cerca. Ryan sonrió apenas, pero aquella sonrisa no tenía el brillo despreocupado de antes. Era sincera, triste y contenida. Bueno, ahora estás aquí, dijo. Yo también sonreí, aunque enseguida sentí que el aire entre nosotros se volvía más espeso. No por deseo, sino por la carga emocional de todo lo que habíamos dejado sin resolver durante años. Poco a poco, casi sin darme cuenta, terminamos hablando con una honestidad que nunca habíamos tenido. Ya no éramos simplemente dos hermanastros compartiendo una casa por unos días. Éramos dos personas enfrentándose a todo lo que el tiempo había dejado incompleto entre ellas, sin saber muy bien cómo atravesarlo. En un momento, Ryan estiró la mano y rozó la mía. Al principio fue un gesto mínimo, casi casual. Pero en lugar de apartarme, me quedé quieta. No porque hubiera algo indebido en ello, sino porque ese simple contacto tenía el peso de años enteros de distancia. Él me miró, y durante unos segundos el silencio dijo más que cualquier frase. Había demasiadas emociones acumuladas. Demasiado arrepentimiento, demasiada cercanía recién descubierta. Yo sabía que debía mantener claridad en mis sentimientos, ponerle nombre a lo que pasaba sin confundirlo. Y, aún así, me resultaba difícil. Porque en ese instante no veía al niño que una vez me seguía por toda la casa, sino a alguien que había crecido sin mí, alguien que merecía haber sido escuchado mucho antes. Antes de que pudiera decir algo, lo que hice fue inclinarme hacia él y abrazarlo. No fue un gesto impulsivo ni romántico. Fue un abrazo largo, contenido, lleno de todo aquello que había quedado pendiente durante años. Ryan respondió enseguida, rodeándome con los brazos como si llevara mucho tiempo necesitando ese momento. Me aferré a él con fuerza, y durante unos segundos nada más importó. Éramos solo nosotros dos, sosteniendo el peso de una historia familiar complicada, tratando de encontrar una forma de reparar lo que el tiempo había roto. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos hondo, sorprendidos por la intensidad emocional de aquel instante. No dijimos nada. No hubo excusas. No hubo discursos perfectos. Pero entendí que algo había cambiado para siempre.
Nuestra relación ya no podía volver a ser esa versión superficial y distante de antes. No sabía exactamente cómo sentirme respecto a eso. No sabía qué vendría después. Espero de verdad que esta historia te esté gustando hasta ahora. Si todavía no te has suscrito, este es un gran momento para hacerlo. Tu apoyo mantiene vivo este canal y hace posible que sigamos compartiendo historias intensas y memorables como esta. Cada muestra de apoyo nos impulsa a seguir adelante, y lo agradezco sinceramente. Los días que siguieron a aquel abrazo fueron difíciles. Cada vez que veía a Ryan, recordaba la forma en que se había derrumbado la distancia entre nosotros. La sinceridad en su voz. El peso de todo lo no dicho. Pero ninguno de los dos hablaba directamente de ello. Existía entre nosotros una especie de acuerdo silencioso. Sabíamos que habíamos cruzado un límite emocional importante, uno que no era incorrecto por sí mismo, pero sí delicado, porque nos obligaba a enfrentar verdades familiares, ausencias, culpas y afectos que nunca supimos expresar. El silencio era asfixiante y, al mismo tiempo, extrañamente necesario. Al día siguiente traté de distraerme. Me refugié en mis libros, fingí concentrarme en mis estudios, me repetí que debía mantener la cabeza fría. Pero mis pensamientos terminaban regresando a Ryan una y otra vez. Cada vez que oía su voz o lo veía pasar por el pasillo, algo se agitaba dentro de mí. No era deseo. Era una mezcla difícil de nombrar: culpa, ternura, nostalgia y la certeza de que lo había subestimado durante demasiado tiempo. Ryan, por su parte, parecía abstraído. Se movía con cautela, como si guardara una conversación entera dentro del pecho sin saber cómo empezar a decirla. A veces notaba que me miraba cuando pensaba que yo no lo veía, pero apartaba los ojos enseguida. Evitaba quedarse a solas conmigo más de lo necesario, como si temiera que cualquier conversación pudiera obligarnos a enfrentarlo todo de golpe. Y la verdad era que yo sentía exactamente el mismo miedo. Sin embargo, también sabía que no quería seguir así. No quería la distancia. No quería fingir otra vez. Durante años había actuado como si Ryan fuera solo parte del fondo de mi vida, una presencia secundaria. Pero después de aquella noche me resultó imposible seguir sosteniendo esa mentira. Me importaba. Mucho más de lo que yo misma había querido reconocer. Aquella noche no pude dormir. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, ese tipo de silencio pesado que llega después de una tormenta. Permanecí despierta en la cama, pensando en Ryan, pensando en todo lo que necesitábamos decirnos y en todo lo que temía escuchar. Quería hablar con él. Quería entender qué significaba todo aquello. Pero cada vez que imaginaba iniciar esa conversación, una oleada de culpa me atravesaba. Justo cuando sentía que ya no soportaba más mis propios pensamientos, escuché pasos detenerse frente a mi puerta. Me quedé inmóvil. La respiración se me atascó en la garganta. El corazón comenzó a latirme con fuerza, y supe de inmediato que era él. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Ryan, apenas iluminado por la tenue luz del pasillo. Nuestros ojos se encontraron y, por un instante, el silencio lo ocupó todo. Permanecimos así unos segundos, rodeados por todas las palabras que no habíamos sabido decir. No sé qué hacer, dijo por fin, con la voz temblorosa. Nunca quise que todo se sintiera así, pero ahora ya cambió. Me incorporé en la cama, abrazando la manta contra el pecho. Ryan, nosotros no podemos seguir evitando esto, empecé a decir. Él asintió, bajando la mirada. Lo sé, respondió en voz baja. Pero no puedo dejar de pensar en todo lo que perdimos. En todos esos años en los que pude haberte conocido de verdad y no pasó. Sus palabras me golpearon de lleno. Había esperado confusión, incomodidad, quizás reproche. Pero lo que escuché fue otra cosa: dolor por el tiempo perdido, necesidad de vínculo, hambre de verdad. Esto es muy difícil, susurré. Somos familia. Y precisamente por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que sentimos y con lo que hacemos. Ryan dio un paso más cerca, aunque mantuvo distancia suficiente para no invadir mi espacio. No me importa fingir que no pasó nada, dijo. Me importa que sigamos mintiéndonos. Me importas tú. Y no quiero volver a sentir que somos extraños. Sus palabras me estremecieron. Quise decir algo firme, algo que pusiera orden a todo aquello, pero la verdad era más compleja. No se trataba de apartarlo por completo. Se trataba de encontrar una manera correcta de reconstruirnos sin destruir lo que éramos. Mis manos temblaban cuando finalmente las extendí hacia él. Ryan las tomó entre las suyas, con un calor tranquilo, humano, real. No hubo nada inapropiado en ese gesto. Solo una necesidad inmensa de sostenernos mutuamente en medio del caos emocional. Luego me abrazó otra vez, esta vez con más calma, como si ambos entendiéramos que el verdadero desafío no era lo que sentíamos, sino cómo aprender a vivirlo de una forma sana. Después de eso, nos quedamos hablando durante mucho tiempo.
No hubo excusas vacías ni intentos de borrar lo ocurrido. Lo que sí hubo fue honestidad. Admitimos que la distancia nos había marcado. Admitimos que nuestra relación había cambiado. Admitimos que ahora necesitábamos poner límites claros, hablar con madurez y no confundir necesidad afectiva con algo que pudiera hacernos daño. Más tarde, cuando por fin regresó a su habitación, me quedé despierta mirando el techo. El peso de todo seguía sobre mi pecho. No sabía qué significaría aquello para el futuro. No sabía si podríamos construir una relación más cercana y sana como hermanos, o si el pasado seguiría entorpeciendo todo. Pero si sabía una cosa, ignorarlo ya no era una opción. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña, como si la noche anterior me hubiera obligado a madurar de golpe. La casa estaba en silencio. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, y por unos segundos me quedé inmóvil, tratando de ordenar mis pensamientos. Nunca me había sentido tan confundida. Miré hacia la puerta cerrada y pensé en Ryan, en su voz quebrada, en su sinceridad, en la forma en que ambos habíamos intentado sostener una conversación imposible sin rompernos del todo. Una ola de culpa me recorrió el cuerpo. Esto no era algo que hubiera planeado. Él era mi hermanastro. Formaba parte de la familia. Y, aún así, no podía negar que el momento de verdad entre nosotros me había hecho sentir algo importante. No amor romántico, sino la urgencia de reparar una relación que durante años quedó incompleta, herida y mal entendida. Cuando la luz del día llenó por completo la habitación, sentí que todo parecía distinto. Ryan se movía por la casa, y yo esperaba, en silencio, lo que diríamos cuando volviéramos a vernos cara a cara. Cuando por fin nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos una mezcla de cansancio, ternura y distancia. «Perdón», murmuré casi sin pensar. La palabra salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Ni siquiera estaba segura de a quién iba dirigida. A él, a mí, al pasado, a todo lo que no supe hacer mejor. Ryan frunció el ceño con desconcierto. «¿Perdón? ¿Por qué?», preguntó. Desvié la mirada, dejando que mis dedos recorrieran nerviosamente el borde de la manta. «Por todo. Por no haber estado. Por haber dejado que llegáramos a este punto sin hablar antes». Ryan se sentó con seriedad. «No tienes que disculparte por querer arreglar las cosas», dijo. «Y no voy a fingir que nada pasó entre nosotros emocionalmente. Pasó. Lo sentimos. Ahora lo importante es qué hacemos con eso». Levanté la vista y sentí el corazón golpearme el pecho. Una vez más, su honestidad aparecía con esa fuerza tranquila que siempre había tenido sin que yo la notara. En ese momento comprendí cuánto admiraba esa parte de él. Pero esa misma admiración hacía todo más difícil. Yo no sabía qué venía después. Pero sí entendía que ya no podía seguir fingiendo que todo había sido un simple malentendido. Ryan tomó mi mano con suavidad. «Sé que esto es complicado», dijo, «pero no me arrepiento de haberte dicho la verdad. No me arrepiento de haber querido recuperar a mi hermana». Aquellas palabras me golpearon con la fuerza de un trueno. Una parte de mí quería retroceder, poner distancia, ordenar que todo volviera a ser como antes. Pero otra parte, quizá la más sincera, sabía que nunca habíamos tenido un antes verdadero. Lo que existía ahora era más real que aquella lejanía cómoda en la que habíamos vivido. Quise decir que debíamos detenernos, que necesitábamos límites claros, que no podíamos permitir que la confusión nos arrastrara. Y de hecho lo pensé con toda claridad. Pero también supe que eso no significaba alejarnos, sino reconstruirnos con más conciencia. Quería conservar el vínculo nuevo que habíamos descubierto, esa cercanía que por fin se sentía auténtica. Eso no cambiaba la realidad. Éramos familia. Teníamos que actuar como familia. Y precisamente por eso debíamos elegir el camino correcto. No sabía cómo volver a un equilibrio después de todo lo que había salido a la superficie, pero entendía que ese equilibrio tendría que construirse, no aparecer por sí solo. Mientras lo escuchaba hablar, me sentía cada vez menos segura de mis certezas y más consciente de lo delicado de todo. Esperaba que pudiéramos encontrar una manera de seguir adelante sin destruir lo poco que por fin habíamos logrado construir. Quería creer que todavía había una salida digna, sincera y limpia para ambos. Pero también sabía que habría consecuencias. Consecuencias emocionales, familiares, personales. «Te irás pronto», dijo Ryan, rompiendo el silencio. «No estoy pidiendo respuestas perfectas. Solo quiero que, cuando te vayas, no lo hagas como si nada de esto hubiera importado». Sus palabras atravesaron la niebla de mis pensamientos, y comprendí que, tomara la decisión que tomara, ya no existían soluciones simples. No podíamos volver al pasado. No podíamos deshacer los años perdidos. No podíamos fingir que esa conversación no había cambiado nada. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras exactas para poner orden en el caos que habíamos desatado.
Pero no había ninguna frase mágica que arreglara todo, ninguna explicación capaz de borrar lo ocurrido o de hacerlo sencillo. No sé qué va a pasar, murmuré al final, con la voz apenas audible. Pero si sé esto, no podemos seguir ignorándolo. Tenemos que ser honestos y hacer las cosas bien. Ryan asintió lentamente, sin apartar la mirada de la mía. Sí, dijo. Ya no podemos seguir siendo solo dos personas que comparten una casa y se hacen las desconocidas. Tenemos que aprender a ser realmente hermanos. En ese momento comprendí que compartíamos algo profundo, algo que todavía no sabíamos nombrar del todo, no una historia de amor, sino una historia de pérdida, ausencia, reparación y verdad. Y aunque la dinámica entre nosotros había cambiado para siempre, eso no significaba que estuviéramos condenados. Quizás solo significaba que, por fin, habíamos empezado. La historia terminaba allí, no con respuestas definitivas, sino con muchas preguntas abiertas. Mientras permanecía en silencio, pensando en Ryan y en todo lo que aún nos quedaba por enfrentar, entendí que nuestro verdadero relato no consistía en romper una familia, sino en intentar sanar una relación que nunca supimos construir a tiempo. Gracias de corazón por acompañarme en este recorrido. Te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Y, por supuesto, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Estaré esperando tu respuesta.